Les damos la bienvenida a La Hoja Suelta, este podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Y como siempre, les saludamos sus anfitriones Wendy Osorio. y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. En este programa vamos a estar conversando sobre ciertas disputas, conceptos que tienen que ver con herencias culturales o como los hemos llamado de manera tradicional el patrimonio cultural, pero desde una perspectiva bastante interesante, pues se combina justamente artes visuales, activismo y además un tema bastante sensible que es el saqueo y el tráfico ilegal de estos bienes. Para conversar este tema tenemos a la escultora, artista visual y además con trasfondo arquitectónico, Aurora Noreña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas noches. Estoy contentísima de estar aquí con ustedes. Pues bienvenida a este espacio de la hoja suelta, Aurora. Sin duda vamos a abordar un tema muy interesante, pero muy importante en estos tiempos, porque bueno, vamos a abordar como ciertas manifestaciones en torno a estos denominados patrimonios, herencias. Por ahí también hay un término que personalmente me gusta más, que son herencias biosociales, Claro. porque lo cultural y lo natural no pueden desligarse. Entonces, pero bueno, es también interesante cómo se ha dado tantas discusiones alrededor de cómo estamos, con qué perspectiva miramos estos términos. Y eso es bueno porque también nos da muestra de esa diversidad de miradas en torno a un tema que nos concierne a todos como comunidad, como sociedad. Entonces, vamos a iniciar, Aurora, presentando desde tu experiencia, tu perspectiva, a qué nos referimos con esto de herencias culturales, patrimonio cultural o biosocial. Pues tu concepto, que para mí es nuevo, el de herencias bioculturales, se me hace atinado, porque fíjate que el invento o el concepto de patrimonio es muy, muy problemático. La verdad es que debería estar suturado con las ideas de expolio y de saqueo, porque el patrimonio de alguna manera se ha construido a partir de saqueos, de imposiciones, de robo, y entonces pues se vuelve algo sumamente problemático. Me gustaría dar un ejemplo. Bueno, hay varios ejemplos que me vienen ahorita a la mente. Por ejemplo, me acuerdo mucho de un artista, Edgardo Aragón, que comentaba esto, qué tan problemático es el concepto de patrimonio, que por ejemplo uno cree que todo el mundo está encantado con tener patrimonio y por ejemplo los campesinos de Oaxaca, cuando de repente el arado encuentra una pieza, muchas veces la esconden, porque si la sacan a la luz, digamos que si divulgan que encontraron esa pieza, pues a lo mejor les cae arriba el INAH o mucha gente interesada en ese patrimonio y acaban perdiendo hasta su medio de sustento, que es la tierra. Y hay otro ejemplo que para mí es así como de mucho peso para ver toda esta cuestión del patrimonio, que es esta historia de las piezas de Benín. Dentro de las piezas que se han traficado en África, que es un historial larguísimo que tiene que ver con botines de batalla, con toda una serie de historias vinculadas al imperialismo. Hay un caso que es sumamente interesante para que vean lo problemático que de repente se vuelve el patrimonio cuando le interesa a otros, porque es como símbolo de poder, ¿no? El mostrar productos, objetos patrimoniales de otras culturas. Resulta que, por ejemplo, en lo que era el antiguo Dahomey, que ahora es Benín, tenían, por ejemplo, en alguna cultura un cuenco perforado que se supone que solamente podía ver la doble del rey para ver si estaba fracturado o no, y si estaba fracturado, de eso dependía que el rey siguiera en el poder, en esa cultura específica.
pues llega la colonización europea, como botín de guerra se llevan esa pieza y resulta que esa pieza que no podía ver nadie, ni siquiera el rey mismo, de repente está en el Museo del Hombre en París a la vista desnuda de cualquiera, ¿no? Entonces, la historia que hay atrás es el suicidio del rey, el abuso de todas las mujeres de la corte, todos los esclavos que vinieron junto con esa pieza a Occidente, que fueron a Occidente. Y entonces, digo, son como dos ejemplos de los miles y miles que hay, que también podría yo citar varios que tienen que ver con Latinoamérica, con este territorio, pero que nos dan una idea de lo complicado que es el término de patrimonio, ¿no? Lo problemático que es porque su invención está vinculada al saqueo. Sí, totalmente. Ya hemos conversado en este espacio, en diferentes programas, pues el concepto de patrimonio cultural o como se le denomina ahora en nuevas corrientes, herencias culturales o herencias biosociales, que básicamente pues es esta idea de objetos o bienes que una sociedad va pues resguardando como una memoria material y que tiene muchas cargas simbólicas. Sin embargo, de manera recurrente, pues normalmente tenemos muy presente pues lo que está en los museos y a veces no pensamos todas las historias que hay detrás de estos objetos, especialmente en objetos de museos europeos, donde pues hay una dinámica imperialista donde países potencias se llevaban estos objetos a sus propios territorios, pues quitándole pues a los territorios dominados o sometidos pues esta situación de esta significación cultural. En México tampoco hay una no se exenta esta situación. Sabemos que hay un marco institucional bastante complejo y pues bueno, también les recomendamos que vayan al programa en el que conversamos con el antropólogo Víctor González Robles, porque pues ahí hicimos un desglose pues de un poco las disputas del patrimonio cultural o las herencias culturales. En este caso pues vamos a empezar a cruzar miradas porque bueno, tú has hecho mucho trabajo respecto a la concientización de este tema de saqueo y tráfico ilegal. Pero antes de entrar de lleno a pues tu obra directamente, nos gustaría saber tu opinión respecto a por qué ponerle atención a esta gestión patrimonial, por qué hay que ver estos casos de saqueo, por qué hay que ponerle un foco, por qué hacerlos visibles. Ya sabemos que, bueno, hay historias bastante duras detrás de estos objetos, de repente no las conocemos, pero ¿por qué hay que ponerle atención? Pues es una muy buena pregunta que yo contestaría de la siguiente manera, porque creo que esos objetos, herencias biosociales o incluso malentendidas patrimonio, son reservorios de imaginación y conocimiento. Creo firmemente en ello porque me ha tocado vivirlo. Algunas piezas con las que he tenido contacto me han servido para desarrollar proyectos, ideas, han sido como matrices, como para que yo haga un desarrollo en mi producción artística. Entonces, desde mi producción artística, he podido corroborar esta idea de que son reservorios de imaginación y conocimiento. Tienen como una condición latente, no es que digan algo en específico, ni que sea de manera directa, ni evidente, pero ahí está para quien pueda acercarse a ellos, ¿no? Entonces creo mucho pues en ese peso que tienen como este tipo de objetos. Yo creo que es importante divulgar el problema que hay del saqueo, porque hay otra cosa que desde mi punto de vista es importante. Estos objetos son fragmentos que podemos rescatar como poéticas,
pero también son fragmentos de relatos que podemos, si no reconstruir con toda veracidad, sí nos sirven para fabular, para inventar cierta pertinencia y nuevos contextos en el presente. Porque tendría que explicar yo que, por ejemplo, la mayor parte de esta herencia, me refiero a la tangible, ha perdido digamos, gran parte de sus significados. Y en gran medida se debe al saqueo, al tráfico ilegal, porque lo que hace el saqueo y el tráfico ilegal es como borrar toda huella del lugar originario de donde fueron extraídas. Esto, que parece ser algo sencillo, es algo que tiene un enorme peso porque al no saber de dónde vienen, las piezas pierden su contexto, quedan descontextualizadas y pierden entonces su capacidad como unidades mínimas de articulación de distintos relatos. Entonces, digamos, es importante no solo saber que esa herencia nos sirve para reconstruir nuestra memoria, sino que tenemos que ser responsables en cuanto a visibilizar estos problemas de saqueo que cada vez ocurren con mayor frecuencia. Uno podría pensar que debido a campañas que hay, como la de Mi Patrimonio No Se Toca, que lleva a cabo el Gobierno de México, particularmente la Secretaría de Cultura, y no sé si el INAH, pero particularmente la Secretaría de Cultura, estaría disminuyendo el saqueo, pero nada de ello ocurre, porque quizás esas campañas lo único que hacen es rescatar esa herencia como noticia, pero no la rescatan realmente. Entonces, pues yo creyendo en esa potencia que tienen esos objetos, porque finalmente, me sigo refiriendo en este caso al patrimonio tangible, uno los ve de repente como mudos, pero la verdad es que no lo son. Es cierto que sus historias originales han sido borradas, pero aún así es increíble el poder de agencia que tienen los objetos. Esa es otra de las razones por las que considero que es importante el tema de la herencia y de ser responsables con ella, porque creo que los objetos tienen una agencia para interpelarnos y para llevarnos a accionar en conjunto con ellos de maneras insospechadas, sorprendentes, y que finalmente van articulando tanto historia como cultura. Entonces, así lo vería yo, ¿no? Como creo que es una manera de ver la importancia que tiene el patrimonio tangible, que es con el que trabajo particularmente. Por supuesto, y es que desde este lado, nuestro eje rector pues es la arqueología, y por supuesto que insistimos que al día de hoy, como se concibe este quehacer científico, pues no debemos limitarnos a los objetos en un sentido técnico nada más. Es importante, pero finalmente construimos, hacemos inferencias y a partir de ahí se proponen como ciertas narrativas, ¿no? Entonces, finalmente estamos hablando de interpretaciones que hacemos a partir de estos objetos, ¿no? Pero sí falta como trasladar toda esta visión, esta información, pues a las diferentes comunidades, a las diferentes sociedades que de algún modo se sienten interesados, ya sea porque les llama la atención el tema o porque tiene que ver con un proceso de la construcción de la identidad de sus comunidades. Entonces yo creo que ese es un foco rojo. Por ejemplo, ahorita mencionabas lo de las campañas, ¿no? Mi patrimonio no se vende, que por supuesto representa un esfuerzo, pero en realidad lo que se muestra por los tiempos de manifestación de estas campañas es que más bien es una reacción. Y realmente aquí necesitamos acatar pues los problemas, primero reconociendo que existe, que lamentablemente es vigente el saqueo y que es solo parte de un proceso aún peor, que es el tráfico, y que mucho de esto desemboca en las subastas, ¿no? Las colecciones privadas, en las subastas, que a veces pues nos enteramos por los medios o no,
Creo que hace falta mucho trabajo a nivel institucional. Y bueno, pues aquí en este espacio nosotros al colocar y hablar estos temas también queremos como contribuir a eso. Pero tú has tenido, Aurora, como esta experiencia también, me imagino, en el panorama internacional. Es decir, te ha tocado, pues tal vez, intercambiar este tipo de ideas, de situaciones, pues con diferentes instituciones, ¿no? Que a quienes pues les acata este tipo de temáticas. Sabemos que es complicado, ¿no? A la hora, sobre todo, si hablamos de términos legales, como empalmar o empatar las legislaciones bajo las cuales se rige cada país, ¿no? Sabemos que es muy problemático y a veces resulta injusto algunas de los casos, ¿no? Que conocemos. Pero, ¿cómo es que ha sido tu experiencia, que además son varios años, ¿no? De hacer como este tipo de acercamientos, de investigar estas colecciones en donde se encuentran estas herencias, este patrimonio, y además trasladarlo, ¿no? Acercarlo a las comunidades, a la sociedad, pues que se interesa por este tipo de temáticas. Cuéntanos cómo ha sido, cómo es ese proceso. Y claro, Wendy, primero quisiera hablar en cuanto a la cuestión que bien afirmas de la cuestión legal, ¿no? Sí, creo que hay mucho que trabajar ahí y yo como en la investigación que he venido haciendo durante años, entrevistándome como con distintos personajes, tanto encargados del cuidado del patrimonio de sus países, como incluso investigadores privados ligados a la Interpol. Veo que la conclusión de todo mundo es que tiene que ser como un trabajo conjunto, que ha habido buenas intenciones desde la Convención de la UNESCO del 70, UNIDROIT, todos estos esfuerzos multinacionales por alinear las legislaciones, pero la verdad, todo se ha quedado en buenas intenciones. ¿Por qué? Porque, por supuesto, hay muchos intereses involucrados. Los países que han venido siendo beneficiados en sus industrias turísticas y culturales, pues no están muy a favor de este empate de legislaciones y quizás los países que hemos resultado perjudicados no hemos insistido en ello, ¿no? Entonces pienso yo que sí hay mucho trabajo que hacer en esta cuestión colaborativa multinacional, ¿no? Creo que ese es un punto fundamental. Y también en mi experiencia con la gente que he conversado, sí hay que desmotivar el coleccionismo. Quizás una de las maneras para enfrentar este problema eh, que que digamos ayudaría más a parar un poco este expolio, es que se desmotivara el coleccionismo insisto, en el caso con lo que yo trabajo de piezas prehispánicas, eh, porque cada vez es evidente que las subastas y el interés por el arte mesoamericano se ha incrementado y entonces se incrementa el número de coleccionistas, por lo tanto la demanda, y eso hace que siga esta cuestión del saqueo y el huaqueo. Que el término de huaqueo se me hace particularmente interesante, ¿no? Porque que es en quechua y que va como muy ligado a los lugares sagrados y al saqueo o a la práctica de quienes lo hacen. Entonces, digamos que sí, una cuestión sería alinear las legislaciones internacionales, otra, que los países activaran mecanismos para desmotivar el coleccionismo, que es la fuente principal del saqueo. Quizás que los museos cambiaran un poco su narrativa única, que visibilizaran las historias de violencia que hay atrás, que incluso yo creo que sería bien interesante ir a un museo y enterarte de la historia de la pieza, ¿no? De todo lo que hay atrás para ver esa pieza, como por ejemplo el friso de los placeres que está en antropología, que tiene esta historia policíaca insólita, ¿no?
tras de ella, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, serían, así mencionando algunos puntos, como ciertas de las estrategias que podrían llevarse a cabo para que esto cambiara esta tendencia, digamos, ¿no? Y ahora, en cuanto a las personas interesadas o quizás a los dueños, considerando que hay culturas que pudiesen ser las herederas de estos objetos por cuestiones territoriales y culturales. Ese es un tema que a mí se me hace sumamente complicado. Quizás ustedes como arqueólogos lo tengan muchísimo más claro que yo, que soy artista, pero es un tema bien complicado, que a lo mejor ya quizás más adelante, cuando explique más o menos lo que hago, puedo platicar por qué se me hace complicado. Bueno, pero que en principio tiene que ver con qué tanto es algo que yo quiero hacer, esto como de restituir piezas, y no realmente una demanda de los herederos, ¿no? Esa es como una cosa que ha resultado para mí conflictiva un poco, ¿no? De resolverla de una manera ética, ¿no? Y correcta. Bueno, es que en realidad es un tema bastante espinoso, porque no, bueno, nos echas un poco la bola, considerando todas estas cosas que tienen que ver con cómo se convierte un objeto en un patrimonio de un grupo social y después se convierte en patrimonio de una nación y después va a llegar a otro nivel que a lo mejor se puede considerar como patrimonio de la humanidad completa. Es complicado y además llegar o rastrear una línea que podríamos considerar genealógica hasta los auténticos herederos o a quien detenta estos objetos es muy muy complicado. Y de hecho, bueno, creo y podría hablar desde todo el gremio arqueológico, antropológico y a toda la gente que se dedica a patrimonio, que en realidad creo que es una pregunta abierta, que aún queda sin respuesta. Hay por ahí como trabajos, hay investigaciones y demás, y no hay como una solución, porque al final estamos hablando de las relaciones entre pueblos y estas relaciones entre pueblos o de un solo pueblo, pero además con una dimensión histórica amplia. Y a lo mejor todo eso que estamos platicando y para la gente que nos está escuchando y viendo, pues parecería un tema abstracto, pero es que así es el tema. El tema de patrimonio, de herencias culturales, biosociales, es complicado. ¿Cómo podemos delinear qué es y qué no es algo que es importante culturalmente para la sociedad? Bueno, pues por eso estamos hablando tanto y por eso retomamos tanto el tema en estos programas y en Libreta Negra MX y por eso traemos a gente que le interesa y gente que ha trabajado pues estos temas y además es activista como tú. Ahorita vamos a entrar en la parte de lo que haces para que lo tengamos mucho más claro. Y es que estamos hablando de una relación bien interesante entre este tema de saqueo, de tráfico ilegal de piezas arqueológicas, pero desde tus ojos de artista, tus ojos y tu acción desde la escultura. Entonces cuéntanos, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo es que se relaciona todo esto que hemos estado hablando? Que parecería abstracto, aunque estemos hablando de objetos materiales, pero ¿qué tiene que ver con arte? ¿Qué es lo que haces y cómo pretendes que desde el arte se visibilice este problema? Sí, Omar, fíjate que pareciera que estos problemas están alejados del arte, pero no lo están. Y de hecho, hay un número notable de colegas interesados en él, abordándolo de distintas maneras. Y quizás lo que pretendemos todos es habitar el pasado y hacerlo como pertinente en el presente, ver de qué manera nos atraviesa y nos hace preguntas en el presente. El arte que intenta de alguna manera ser como una plataforma de reflexión, pues por supuesto tiene que lidiar con el pasado y en nuestro caso con un
pasado de esa magnitud, que se vincula a nuestra identidad de una manera tan compleja, y que pareciera algo irresoluble de repente, ¿no? Nuestra relación con nuestro pasado. Y por eso yo creo que es algo como tan interesante para el arte. A mí, por ejemplo, quizás lo que me llama mucho la atención tiene que ver con lo que mencioné al principio, como es descubrir esa potencia que tienen los objetos para hacerme preguntas y llevarme a hacer una producción vinculada a ello. También creo que en mi caso es importante mi primera formación como arquitecta, porque arquitectura, un poco donde yo estudié, con maestros como Enrique Dussel y demás, se entendía un poco como servicio. Yo estudié arquitectura, igual un poco como la manera de Matías Geritz, tal, entendiendo a la arquitectura como un servicio social, como si uno también tuviera que estar interesado en dar algo, ¿no? En hacer un servicio a la sociedad. Y entonces, quizás como esa mezcla de cosas, como mi asombro ante la riqueza mesoamericana, la parte de la riqueza que conozco, por ejemplo, yo desde niña, el Museo de Antropología e Historia, que bueno, después descubre uno también historias de violencia que hay atrás, pero sin importar ello, siempre fue un lugar para mí importantísimo, un lugar de azoro y de sorpresa total. Entonces, quizás ese asombro, esa perplejidad que me produce, me producen las culturas mesoamericanas, aunado con esta vocación de servicio de mi formación de arquitecto, y ya después en mi trayecto como artista, yo creo que son como puntos de partida para el trabajo que he ido desarrollando. Y lo digo porque como que lo que he intentado hacer mi producción artística es hacer una restitución simbólica, así en términos generales. Intento, como habrán podido notar a partir de mis 1000 menciones del saqueo, intento como restituir esas herencias pequeñísima parte de esas herencias de las que hemos sido despojados, ¿no? Y quizás ni siquiera solo los posibles herederos, ni los mexicanos, ni todos, hablando universalmente, porque las piezas que se roban, como han perdido, las vacían de sus contenidos, pues finalmente todos estamos perdiendo, ni siquiera un grupo localizado, somos todos los que perdemos. Entonces, digamos que esa preocupación de esa pérdida, el sentir esa pérdida, me ha llevado a tratar de, con recursos artísticos, con estrategias creativas, restituir piezas que, pues, que incluso han sido invisibilizadas, que ese es un punto importante, porque yo sobre todo he trabajado con la colección de Leonardo Patterson, que es un caso particular, y esas piezas, como han estado 20 años embodegadas y México las perdió ya de manera definitiva en litigio internacional, pues ya ni siquiera se pueden ver. O sea, la tragedia ya no es ni siquiera que las tenga otra persona, sino por todo el proceso por el que han pasado y que continúan embodegadas, han sido invisibilizadas. Entonces, a mí se me hace una tarea interesante como volverlas a traer a la memoria colectiva, al imaginario colectivo. Y mi pretensión, quizás, que también es algo que me interesa mucho, no es traer la pieza tal cual, porque carecería de sentido de hacer una copia científicamente hablando, porque creo que así no la estaría restituyendo, porque la verdad es que las historias del pasado que envuelven a esas piezas han quedado
fracturadas, ¿no? A lo mejor, como digo, hay fragmentos de cierta poética, pero entonces lo que yo intento es, inspirada un poco en ellas, darles una nueva vida. Entonces, digamos que la labor central del trabajo que he venido haciendo es hacer una restitución simbólica de patrimonio expoliado. Sí, por supuesto, Aurora, y esto es como muy importante. Ahora que mencionabas, por ejemplo, la parte de los museos, yo comparto esta idea y tal vez muchos de quienes nos escuchan de que tienen el potencial de ser estos espacios donde se preste a la reflexión acerca de la problemática que implican los objetos, ¿no? O sea, en su esencia, más allá de su apariencia material. Eh, y como mencionaste muy al principio, por historias de objetos que han emprendido lo que yo llamo un viaje sin retorno, no pararíamos. O sea, por ejemplo, yo tengo aquí una muestra, para quienes no nos están viendo, es de la serpiente bicéfala que se encuentra en el Museo Británico. Y bueno, es una historia lamentablemente entre miles. Entonces, considero que los museos sí tienen esa, yo ya me atrevo a decir, responsabilidad con la sociedad, ¿no? De plantear ese tipo de problemáticas y estas reflexiones y a partir de ahí proponer soluciones. Entonces, yo conocí o supe y me llamó mucho la atención uno de estos trabajos que hiciste, que me pareció muy, muy importante, muy humano también, en esta exposición en el Museo Regional de Huajuapan, allá en Oaxaca, el humo que llega a las nubes, ¿no? Así se llamó. Y a mí me resultó también como un ejemplo bueno de que es posible como volver a plantear esta problemática, hacer conciencia y que también es posible, ¿no? Que desde otras áreas como el arte se pueda lograr esta vinculación, este rescate simbólico, como bien tú planteas, porque ya vimos que a veces en términos legales, pues los casos están perdidos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos contaras, por ejemplo, de estos proyectos que haces, porque también esta exposición, que, bueno, digamos que tiene como eje a esta pieza, es un objeto cerámico, pero que forma parte de este departamento de objetos resilientes. Entonces me gustaría que también nos contaras sobre estas iniciativas. Sí, por supuesto. Pues ese es un proyecto que me entusiasma muchísimo y cada vez que se lleva a cabo es verdaderamente una cosa súper enriquecedora. Quiero pensar que para todos los que participamos en esas experiencias. La idea surgió, intentaré ser breve, yo empecé en esta cuestión de restituir objetos haciendo yo esculturas, ¿no? Entonces, pues todo estaba, digamos, un poco acotado a mi producción personal, a que yo hiciera objetos que recordaban a esos otros objetos, eran, pues, tenían una nueva vida, eran otra cosa, pero era como mi manera de restituirlos. Y en algún momento, porque el proyecto de Departamento de Objetos Resilientes no es solo mío, sino también de Daniel Garza Usabiaga, que fue mi curador en una exposición hicimos en el 2020, nos consideramos que esta cuestión como de la restitución podía ir todavía más allá, podía tener como una parte operativa, podía vincularse, digamos, a lo que llamábamos nosotros los dueños originarios, que eran, pues, digamos, los que habitan el territorio y continúan, digamos, con esa lengua, como herederos culturales, digamos, de quienes habían hecho esas piezas expoliadas. Y entonces se nos ocurrió armar este proyecto que en lo que consiste es que es un dispositivo nómada que se inserta en los museos comunitarios como un departamento encargado de hacer un proyecto de restitución de una pieza que esa comunidad perdió porque le fue expoliada.
De repente, pues bueno, eso de una comunidad, como bien comentaba yo, que no se sabe exactamente de dónde provienen las piezas, salvo en honrosos casos, pero cuando es de saqueo es como muy difícil saber, pues sabemos que es de la vastísima región de la Mixteca, que es enorme, ¿no? Que va desde la costa, pues, de Oaxaca hasta Puebla, entonces, y Guerrero incluso. Entonces, pues nuestra intención era ir a varias poblados, comunidades, a sus museos comunitarios y a empezar este esfuerzo de restitución. Y entonces, por eso se llama Departamento de Objetos Resilientes, porque tiene que ver con esto que mencionaba yo al principio, de que los objetos tienen agencia, tienen esta capacidad de movernos y son resilientes porque tú hacías como un comentario parecido, Wendy. No recuerdo bien cómo, en qué palabras lo pusiste, pero son objetos que es increíble que después por todo lo que han pasado, aún siguen provocando cosas, ¿no? Y entonces, con esa intención dijimos, vamos a estar yendo a museos comunitarios y a restituirles una pieza que les fue robada, digamos en este caso, a las comunidades mixtecas, y escogimos una pieza de la colección de Leonardo Patterson, que es un cuenco ceremonial muy particular, por su calidad de estética, por los glifos y toda la carga que se ve que tiene, que hoy en día es muy difícil de descifrar. Y es un cuenco cerámico posclásico, trípode, con patas en forma de serpiente. Y entonces urdimos que la manera de restituirlo era trabajar con la comunidad, hacer entre todos juntos una exposición donde, por ejemplo, en el caso de Guajuapan, que fue la exposición a la que tú tuviste pues la oportunidad de ir, como viste, había, por ejemplo, una pieza como un ensamblaje muy grande que hicieron artistas del municipio de Guajuapan, que nosotros buscamos, convocamos, les platicamos la idea. Y esto es algo como interesante en cuanto a la problemática que platicaba yo que tenía, el conflicto que tenía al principio, espero que me acuerde después y se los comente, pero bueno, a ellos les platicamos la idea, les interesó y los enteramos de toda la historia de esa vasija y entonces ellos, ya no hablantes del mixteco, pero hijos de hablantes de alguna de las variantes del mixteco, interpretaron de alguna manera esta vasija y toda la problemática y hicieron ese ensamblaje. Había también trabajo poético de Ubaldo López García, que es el fundador de la Academia Mixteca, estudioso de los códices mixtecos, maestro normalista, que en una historia increíble con el profesor Martin Jensen, que trabajó mucho con los zapotecas. No sé si sepan que él, por ejemplo, se llevó a varios maestros normalistas para que se iniciaran en el estudio de los códices mixtecos. Y como Ubaldo, varios estudiaron e incluso se doctoraron en antropología social en Holanda y regresaron. Pero el caso de Ubaldo es muy interesante porque él, aparte es de los pocos que siguen hablando el mixteco ceremonial, entonces él hizo una obra poética también con todo el conocimiento que tiene y con su acercamiento a la vasija. Y finalmente, bueno, había otras fotos que eran como inmersivas porque eran en 3D del paisaje de la Mixteca, sobre todo del Valle de Nochistlán, y una parte que se fue convirtiendo a lo largo, que no lo sabíamos en el principio, pero como en la parte medular, que era un taller con gente que si quisiera inscribir, era una convocatoria abierta, incluso en cuestiones de edad, y podían ir familias. Y se trataba, y así se les informaba, de restituir una urna sagrada que había sido expoliada. La gente siempre mostró mucho interés y un poco
si nunca vieron la vasija, digamos, solo la conocemos en fotos por un catálogo que existe, porque como les digo, han quedado invisibilizadas y a los participantes nunca se les enseñó la imagen y como a partir de la narración, de cuestiones incluso que académicos descifraban, como la maestra Nelly Robles y otros expertos, sobre esa vasija en específico, que a ellos les habíamos pedido que nos dieran su punto de vista académico y otras cosas, y una descripción física tratando de ser así como muy objetiva, se lanzaron a la aventura de hacerla. Y siempre que, porque no lo hicimos en Guajuapan, ya lo hicimos también en Tepozcolula y la que sigue es en Yanguitlán, siempre buscamos que esta experiencia esté acompañada de un alfarero, alfarera de local. Y entonces los que participaron también tuvieron la oportunidad de acercarse como al conocimiento ancestral de sus propios alfareros, ¿no? De este conocimiento del barro, de justo de qué lugar es de donde se extrae. Y siempre la cuestión, como escultora, lo puedo decir, como del manejo de la materia, tiene como mucho aprendizaje de cosas ancestrales, a lo mejor no verbalizables, pero hay como un montón de conocimiento ahí. Bueno, y entonces hicieron estas piezas que resultaron ser un portento en cuanto a creatividad, en cuanto a soluciones, y incluso Ubaldo comentaba, dice, es que los mixtecos tenemos el gen alfarero, ¿no? Al ver los resultados de gente que era su primera experiencia. Y fue muy lindo también que se quemaron, se expusieron y toda la exposición en conjunto era ese esfuerzo de todos por hacer la restitución de esa pieza en ausencia de ella, que eso es como lo lindo, sin estar ella, estaba ella. Y pienso yo que sí era una restitución porque ahí estaba la pieza, ¿no? De una manera simbólica y también, sobre todo en el taller, porque cada quien cuando la hizo, se la apropió. Entonces ya, esa fue la manera más directa de haberla regresado al territorio de donde partió. Porque acabando la exposición, también cada quien se quedó con la pieza, la llevó a su casa, para que ese objeto, que como digo yo, tiene una enorme potencia y una capacidad de agencia, no sabemos con quién y cuándo, pero ya en las distintas casas igual va a poder, volvió a encontrar un contexto territorializado en el presente, pero volverá a tener capacidad de agencia. Pues sin duda es el resultado, uno de los resultados de un trabajo colaborativo también, ¿no? Porque nosotros podemos ver luego estos talleres o ver estas exposiciones, pero también es importante pensar que es un resultado de todo un proceso que lleva años y además la suma de esfuerzos de diferentes agentes sociales, comunidades, o sea, en términos de gente local que habita esos territorios actualmente, artistas, pero también pues los arqueólogos en este caso, como mencionaste. Y algo que me parece increíble, esta pieza en cada una de las casas donde se encuentra actualmente, yo creo que, como ustedes planteaban en esa exposición, también evoca la ausencia. Y esto permite, da paso para reflexionar estos temas que hemos venido platicando en este episodio sobre el saqueo, sobre el expolio, sobre el coleccionismo y todas estas herencias que se encuentran lejos de sus territorios de origen, pero que tienen historias que todavía pueden convocarnos en una comunidad. Yo creo que eso es trascendental. Y además, ahí sí me permito señalar lo que muchas veces no se hace a partir de ciertas instituciones en México, por ejemplo. ¿Cuántos casos de restituciones hemos visto en los últimos años, no? Uno muy conocido que fue así nota en su tiempo, pues fue este Monumento 9 de Chalcatzingo, pero personalmente yo también me preguntaba, bueno, está muy bien, se está mostrando que hay un trabajo de diplomacia, que se están logrando estas cosas, pero
y la comunidad de donde es originaria esta pieza, que en teoría se les va a regresar en algún momento, pero ¿qué papel tiene? O sea, la gente tal vez se va a enterar de esto que va a regresar a su comunidad, pero realmente les podemos decir que lo tienen que cuidar y aparte les va a importar cuidarlo. Es decir, creo que tenemos que empezar a plantear estas preguntas, ¿no? De no solo imponer y decirles, bueno, esto hay que cuidarlo porque es importante, porque es patrimonio. En realidad, ¿por qué a la gente le tiene que importar esto y por ende cuidarlo? Sí, además hay que destacar lo impresionante que es la obra que estás haciendo, Aurora, con una idea, porque no se tienen las piezas, ya están ausentes, están en esta transición del camino que ya no retornarán, específicamente aquí a México al caso. Y alrededor de esta idea de una pieza arqueológica que ya no existe en ese territorio donde pertenece, se arma una serie de elementos que van desde la propia recreación de la pieza arqueológica, solamente con una narración, con datos arqueológicos si se quiere y todo, pero además un montaje de una exposición con un evento que incluye poesía y además poesía en el idioma que corresponde a la región, que es local y además incluyendo a la gente en estos talleres. Es muy importante, es una retribución al problema mayor, ¿no? Señalar el saqueo, las ausencias y también esta parte en la que pues se toma conciencia y al final la gente va a estar asumiendo y tomando conciencia de que esa pieza forma parte de un legado cultural en el que forman parte ya, ¿no? A lo mejor la pieza que está en una colección privada, en este caso la colección Patterson, que sabemos de noticias desde Alemania, pero que ahora, que a lo mejor ni siquiera lo conocían, pero que ahora les es común y esta pieza que seguramente orgullosamente la trabajaron, la tienen ahí en su casa. Entonces, Aurora, cuéntanos, bueno, dos cosas antes de que se nos termine el tiempo de este programa, porque el tiempo vuela. Para la gente que no está muy enterada del caso, ¿quién es Leonardo Patterson y por qué estamos hablando mucho de él en este programa? Sí, pues Leonardo Patterson, pues es un truán, por decirlo en No, una no hay palabra. otra palabra, sí, Sí. sí. Pero bueno, es una persona que ha estado involucrada en negocios ilícitos de distinta naturaleza, desde tráfico de especies en vías de extinción, pero digamos que por lo que es más conocido es por traficar ilegalmente con piezas arqueológicas y por haber amasado una colección notabilísima, considerada incluso como un museo, que salió a la luz en el 96 por una exposición, una magna exposición que hizo en 3 sedes de la ciudad de Galicia en España, apoyado por el gobierno español, por la Junta de Galicia, y donde, digamos, todo mundo pudo enterarse de lo que tenía. Y es una persona con una historia muy particular porque empezó trabajando en instituciones internacionales de cooperación, fue representante de Costa Rica, es de origen costarricense, ahora ciudadano alemán. Y desde chico era súper pobre y empezó pues vendiendo a turistas cosas, empezó así a traficar piezas y es un personaje interesante tanto para la Interpol como para el ámbito pues arqueológico, artístico, no sé, porque ha estado metido en 21,000 líos. Por ejemplo, hubo un pulpo moche peruano que se sabía. Bueno, en la colección Patterson había unos, pero de repente el gobierno peruano
informó de un coleccionista que había muerto y le habían robado el pulpo Moche, y después ese pulpo se le encontró al abogado de Patterson y después se descubrió que él en su maleta lo había sacado ilegalmente del país, o sea, ha estado inmiscuido hasta en asesinatos, digamos, ¿no? Y perseguido añísimos por la Interpol, y es como muy interesante también comentar que aunque no ha pisado la cárcel, sí fue sentenciado por cuestiones de salud, no la pisó, por haber vendido una pieza falsa a un coleccionista alemán. Bueno, comentaba yo que entonces él amasó una colección notabilísima. En cuanto se supo, fueron precisamente unos académicos americanos los que empezaron a dar el pitazo de por qué esta persona tiene tanto. Los países se movieron muy lento. México mandó su primera nota diplomática casi 10 años después. Perú fue el único que recuperó sus piezas. Tenía de todos, de los países andinos y de todos los países de la antigua Mesoamérica, obra. Piezas arqueológicas, y entonces solo Perú logró rescatarlas y los otros países en distintos tiempos fueron, digamos, tratando de recuperarla. En el caso de México, aunque México sí le invirtió bastante dinero para tratar de recuperarla, la pierde definitivamente en el 17 en un litigio internacional, y curiosamente lo pierde porque Alemania no podía defender patrimonio de otros países. No lo tiene en su legislación. Pero, por ejemplo, cuando México dice qué piezas eran y dice unas son fake, él ya había vendido, Patterson, una de esas piezas a un ciudadano alemán, que era una cabeza olmeca, y por eso es por lo que sí lo sentencian penalmente, por haber vendido a un alemán una pieza falsa como verdadera. Entonces, este ejemplo también ayuda para ver ese como descoordinación que hay en la cuestión legislativa, ¿no? Y bueno, pues ese es Leonardo Patterson. Y entonces yo leí cuando se perdió este juicio, y ahí fue donde me empecé a interesar y empecé a investigar, y finalmente di, cosa que me sirvió a mí muchísimo para ya como desarrollar mi producción. Encontré, digamos, en el mercado de libros viejos el catálogo de aquella exposición, y curiosamente él, como algo aprendió, supongo, de los alemanes, que es esta condición de contable, de inventariar, resulta que el catálogo es un inventario muy acucioso de la colección que él posee, y digamos que es como mi fuente fundamental para desarrollar todos los proyectos que he estado haciendo, ¿no? De restitución de esa colección en específico. No, pues es que, bueno, independientemente del personaje, lo que vemos aquí es que el saqueo, el tráfico ilegal, está inmiscuido en muchas partes, incluso instituciones y gobiernos de diferentes países bueno, permiten y normalizan el problema. Sabemos que sucede igual en otros casos de piezas que han entrado en litigio y pues que o no se recuperan o que se llega a conciliación pues por otras vías, no es la vía, digamos, de una ley. ¿Cuál es el problema para quien no tenga noción de esto? Es que México y algunos otros países tienen una ley patrimonial bastante particular que básicamente dice que, bueno, el patrimonio cultural del país le corresponde a ese país de origen, y pues normalmente está penalizado pues que existan investigaciones o exploración o búsqueda de estos objetos arqueológicos en esos territorios. Eso quiere decir que una persona común, sin ningún tipo de formación de arqueología o de ciencia social, no puede investigar o no puede buscar estos objetos, y además no los puede transportar, no los puede llevar de una locación a otra, y mucho menos, obviamente, sacarlos de ese territorio particular, o sea, de cada país.
Esto está normado no solamente por las leyes locales, como es el caso mexicano, sino por legislaciones o convenios, mejor dicho, internacionales, como una convención de la UNESCO de 1970 y algunos acuerdos internacionales como el UNIDROIT que mencionaste de 1993. Y pues hay que tomar en consideración esto porque cuando vemos en las noticias que México reclama una subasta en Francia o en Estados Unidos, lo que pasa es que en esos países sí es normal, sí es legal tener o poseer piezas arqueológicas. Sí se permite el coleccionismo. En México no está permitido. La posesión de las piezas arqueológicas o la pertenencia legalmente le pertenecen al Estado mexicano, o sea, al gobierno. En la ley dice que es de todos, ¿no? De todo ciudadano mexicano, pero pues en realidad el resguardo es del Estado. Entonces ahí vemos una controversia que el derecho internacional no ha podido desentrañar y normalmente cuando hay retornos, cuando hay gente o cuando hay noticias, mejor dicho, que hay una restitución a México de piezas arqueológicas, lo que sucede no es por una vía legal, normalmente son acuerdos, son convenios entre las partes, entre quien posee las piezas arqueológicas y el gobierno mexicano, pues se hace una negociación en directo y así a veces las personas de manera voluntaria regresan o incluso llega a haber acuerdos comerciales, pero pues ya directamente con el país de origen. Entonces es un tema muy complejo, lo hemos tratado en estos programas ya de manera recurrente, porque bueno, hay que señalar, hay que seguir visibilizando el problema, es un tema complejo como lo pueden ver, pero pues también está esta visión artística y una manera bastante pues de shock, si se quiere ver, una manera de tomar conciencia desde estas esculturas, desde este trabajo de talleres, y bueno, pues hay muchas cosas, Aurora. Pero cuéntanos, qué sigue para tu producción? ¿En dónde más se va a plantear este tipo de exposición? Y bueno, en general, ¿cómo vas a seguir planteando este problema? Porque además por ahí tienes otros proyectos como bases de datos y demás. Creo que necesitaríamos regresar a platicar contigo porque hay mucho que conversar. Sí, sí, sí. Pues mira, ¿qué sigue? El proyecto del Departamento de Objetos Resilientes, pues es un proyecto eh, de largo aliento y pues seguiremos en la medida de lo posible yendo a distintos museos comunitarios y restituyendo, digamos, con estas mismas estrategias, a lo mejor algo se va ajustando, distintas piezas expoliadas. La siguiente emisión será en Yanguitlán, digamos, el siguiente ejercicio, todavía con este mismo trípode postclásico. Y quizás ya después pensemos en otra pieza, en otra región de México. Digo, porque es inmenso, ¿no? Podríamos ir a cantidad de lugares, pero se necesita tiempo y pues no creo que podamos hacerlo mucho más extensivamente, pero vamos a seguir con ese esfuerzo, vamos a seguir con ese esfuerzo. Por otro lado está toda mi producción personal, que también se va como moviendo para muchos lados, tiene como muchos tentáculos, porque yo las piezas que hago todas están como vinculadas a algún objeto en específico, pero intento utilizar como distintas estrategias como para no solo hacer estas esculturas, porque las esculturas que hago, que son como con la técnica de la silla Acapulco, son básicamente vasijas. Pero, por ejemplo, también todas las estatuas, ídolos que hay de piedra, esos los estoy restituyendo con otra estrategia creativa, que es como estandartes de papel amate a los cuales les hago incrustaciones de plástico. Y hago yo de una manera libre, fabulo, porque es eso, la pieza, quizás lo más importante es lo que me provoca, ¿no? Y como todo este mundo que yo puedo recrear a partir, pues, de lo que a mí me atraviesa, ¿no?
pero todas tienen como esa referencia a piezas y así voy restituyendo piezas y entonces lo que quisiera hacer es como todo este esfuerzo que tengo que tiene que ver con distintas estrategias, conjuntarlo en una sola exposición donde se muestre como ya ese esfuerzo muchísimo más amplio de restitución de esa colección, que por más que me esfuerce, pues es una pequeña parte lo que voy logrando o lograré algún día restituir. Pero digamos que sigo en ese esfuerzo porque sí me han preguntado, y bueno, ¿y hasta cuándo vas a seguir con este proyecto? Me siento todavía como con la energía y siento que sí hay mucho que puedo hacer, no lo siento algo que se me esté agotando, entonces yo creo que seguiré por ahí. Y tengo también como el proyecto del repositorio que tiene que ver como con este esfuerzo que he ido haciendo de conjuntar todos los documentos encontrados durante mi investigación y que sigo encontrando. Que tienen que ver con ese tema y donde, por ejemplo, también hay secciones de este repositorio que creo que aportan bastante para el conocimiento del tema, por ejemplo, activistas que trabajan el tema y una sección dedicada a artistas también que se han aproximado desde su producción a esta problemática. Entonces, también tengo la intención de divulgar de alguna manera este repositorio, compartirlo. Me han faltado, pues, encontrar maneras como para abrirlo al público, pero pues estaré en esa tarea próximamente. Pues muchas gracias, Aurora, por venir a compartirnos todo esto y a darnos una muestra de que es posible. Es posible incidir en estas problemáticas sociales. Y bueno, seguramente este podcast estará llegando y siendo escuchado por estudiantes de arqueología, por gente dedicada a historia del arte, por una comunidad interesada en estos temas culturales, históricos, arqueológicos. Entonces, esto es posible también, como mencioné hace un momento, con una suma de voluntades. Más que nada, ¿no? Y de esfuerzos, por supuesto. Entonces, ¿dónde pueden seguirte para saber de tu trabajo o también para acercarse, ¿no? Si tienen alguna iniciativa de colaboración, por ejemplo, o si tienen alguna duda respecto a este tema que por lo que vemos es complejo, es amplio, pero nos compete a todos. Sí, 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 por supuesto. Pues me encantaría que alguien se comunicara y me propusiera ideas, quisiera colaborar. Y les podría decir que pienso que la manera más sencilla, y no estoy en Facebook, pero en mi Instagram, que es a-noren-a, ¿no? O viene también, supongo, mi nombre, Aurora Noreña. También en Instagram hay una cuenta del Departamento de Objetos Resilientes, así lo pueden buscar y ahí me pueden escribir y así podemos estar en contacto por cualquier cosa que necesiten. También si alguien quiere consultar ese repositorio hay manera de hacerlo para los interesados y pues estoy abierta y encantada de cualquier cosa que pudiera surgir. Pues muchas gracias, Aurora, de nuevo. Y bueno, también dejar el mensaje de que este tipo de repositorio no es común, ni siquiera en México ni a nivel internacional. Esta conjunción que estás haciendo de documentos que tienen que ver con el expolio, saqueo y tráfico ilegal de piezas arqueológicas, pues es un archivo importantísimo. Entonces, desde aquí de Libreta Negra MX te comentamos que nos interesa darle seguimiento y esperemos que la gente que nos ve, nos escuche, también le interese, porque sin duda van a volver a escuchar de este repositorio, de este proyecto del Departamento de Objetos Resilientes y de las exposiciones y talleres que realizas, porque es un tema relevante, es un tema que se ha utilizado, como bien dijiste hace un momento,
desde el lado político con campañas gubernamentales amplias, pero que de repente no tienen la dimensión o la profundidad que se requiere. Para cerrar este programa, únicamente haremos una referencia a justamente esta conjunción de ideas y de voluntades, porque hace poco, hace un par de meses, participamos en un conversatorio especial con Pepe Romero y con el arqueólogo, con el artista Pepe Romero y con el arqueólogo Eduardo Escalante, que también tienen una campaña, bueno, Pepe en particular, una campaña que relaciona arte y Performance. y su performance de besar piezas arqueológicas y el tema de saqueo, porque nuestro set tiene de manera permanente un mensaje sobre eso. Esta cinta que ven aquí, me voy a quitar aquí. Esta cinta que está aquí es parte de su obra de Pepe Romero, que hizo una manta completa que todos los dibujos que ven ahí tienen que ver con justamente temas de saqueo. Entonces, esta la colgó, es una manta masiva, es de gran tamaño, y la imprimió pues en chiquito y nos la regaló esa vez que hablamos con él, pero aquí viene justamente el tema. Por ahí dice: mi patrimonio no se vende, contra el saqueo y demás. Y son los dibujos que están aquí, en su mayoría son piezas que están en colecciones privadas o que fueron sacadas o vendidas en subastas en otros países. Entonces el tema está latente, y el frente artístico contigo, Aurora, y con personajes como Pepe Romero y por supuesto muchas más personas están haciendo pues esta conciencia desde el arte. Entonces te agradecemos nuevamente y pues bueno, esperemos que hay gente que le interese, que se contacte y que se generen estas colaboraciones. No, pues gracias a ustedes y celebro su esfuerzo y su programa. Muchas gracias. Pues seguiremos y bueno, para cerrar esta transmisión de la hoja suelta, pues también recuerden seguir a Libreta Negra MX. Nos encontramos en todas las plataformas de contenidos: YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, TikTok y bueno, las redes sociales tradicionales, Twitter, ahora X, Facebook, Instagram y pues sí, creo que nada más, pero lo importante es que recuerden que Libreta Negra MX es un proyecto cultural independiente. Si les gusta este contenido, por ahí echen la mano. Tenemos plataformas de apoyo como PayPal, Coffee, Patreon. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con otro gran tema. Muchas gracias. Bye. Bye.